Momento de pasar a Andrés Zuroski, que nos va a hablar de, dicho en español suena un poco feo, escucha Israel, Dios es nuestro Señor, Dios es uno. Adelante, por favor, no precisa mayor introducción, sí, fuerte el aplauso para darle energía. Hola. Bien, y yo que pensaba que iba a hablar de un tema complicado. Bueno, bienvenidos criptojudíos. Usado en otra época, tenía otro significado. Hoy vamos a hablar de las criptomonedas y del Bitcoin, que tienen mucho más en común con el judaísmo de lo que ustedes piensan. Bien, vamos a empezar con un problema que soluciona el Bitcoin. Mucho más terrenal que los problemas que acaban de explicar, ¿eh? Había un problema que lo conocemos bien. Lo conocía, vamos a poner un ejemplo, un señor llamado Abraham, que tenía negocio en Goes o en la calle Colón, depende de qué lado venía. Y tenía su negocio y tenía $100 en la cuenta bancaria, ese señor Abraham, y tenía dos proveedores que le venían a cobrar. Venía Jacob, mejor vamos a poner el ejemplo, venía Itzhak y venía Ismael a cobrar. Los dos venían a cobrar y estaba el señor Abraham. Y tenía $100 y le escribía un cheque de $100 a los dos. ¿Quién cobraba? El primero que iba al banco depositaba el cheque y conseguía cobrar. El otro se quedaba con el cheque rebotado. Eso era un problema. Ese problema se llama double spending. ¿Ok? El Bitcoin soluciona ese problema. Imagínense si hubiéramos solucionado el problema de Ismael y Itzhak con el Bitcoin, los líos que nos hubiéramos ahorrado todos estos años. Bien, entonces, para que funcione el Bitcoin, existe lo que se llama un blockchain. Un blockchain que no es otra cosa que una cadena de bloques. Cada uno de esos bloques forman una lista interminable de transacciones y cada 10 minutos esas transacciones se certifican y se cierran. ¿Ok? Es como una canonización de un bloque que ocurre cada 10 minutos. Esto nos permite, en ese bloque, incorporar una cantidad de transacciones o contratos que serán canonizados y cerrados cada 10 minutos. Les voy a pasar a explicar muy brevemente algo tremendamente complicado, y es cómo funciona y qué contiene cada bloque y por qué lo hace mucho más fiable que el firmar dos cheques y que cobre solamente uno, el primero que lo ejecuta. Bien. Cada uno de esos bloques contiene, primero, la información del pago o de la transacción que quiero realizar. Es decir, quien envía, en nuestro ejemplo anterior Abraham, quien recibe, en nuestro ejemplo anterior Itzhak, cuánto está transfiriendo, ¿ok? Y el horario y cómo acontece. Pero también tiene lo que se llama un hash, ¿ok? Ese hash es una clave encriptada que se conforma con la información que le vamos incorporando al bloque. Es decir, con la información número 1 se conforma un hash. Y aparte, posee el hash, es decir, la clave del bloque anterior y del bloque posterior. Con lo cual, hace que toda esa cadena se vuelva una cadena inhackeable, porque el hash, para poder encajar, como en el ejemplo que dice ahí abajo, solo puede encajar con el bloque siguiente. Si alguien manipula o cambia la información, ¿ok?, de uno de esos bloques, por ejemplo, dice, en vez de que envíe a Abraham y reciba Itzhak, envía a Abraham y recibe Ismael, ahí se cambia el hash, se cambia esa clave que se autogenera, que es única e irrepetible, y hace que no encaje. ¿Ok? Es como un puzzle. Imagínense un puzzle donde tienen una fichita y esa fichita solo puede encajar si es perfecta. De esta forma se va generando una cadena que cada 10 minutos cierra un bloque y, por lo tanto,
ese bloque queda para toda la posteridad y para toda la eternidad certificado para todo lo que viene hacia atrás y asegurando la sustentabilidad hacia el futuro. Me dirán, ¿y esto cómo se controla? ¿Por qué la gente va a transmitir dinero y va a salir de los bancos o de otras cadenas de pagos para entrar dentro de esta cadena de pagos? Primero porque es más segura, ¿ok? La diferencia fundamental es que este blockchain no está guardado en una unidad central. Cuando ustedes van a cobrar el cheque al banco, hay una base de datos central de ese banco donde está guardado toda la información de cada una de las cuentas. Pero esa base, al estar guardada en un solo lugar, es susceptible a que los puedan hackear o alguien maliciosamente dentro del banco modifique la información, o a un error humano. El blockchain está distribuido entre todas las computadoras que están participando de este sistema, por lo tanto, hay muchos ojos que lo están mirando, cientos de miles de computadoras que están replicando toda esa cadena hacia atrás, desde el primer bloque, o casualidad que se llama Génesis, desde el bloque 1, que es la Génesis, hasta el bloque que se cerró cuando yo empecé esta charla y el que se va a cerrar cuando yo termine. Cada 10 minutos, como les dije, hay un nuevo bloque y cada uno de esos bloques solo encaja perfectamente. Y se pueden traquear todas las transacciones desde el Génesis, es decir, desde el primer bloque que se cerró en el año 2011, hasta hoy. 2008 es algo que vamos a hablar ahora nomás. Desde el Génesis hasta ahora se pueden ver absolutamente, gracias, todas las transacciones y por lo tanto queda todo traqueado. Y a su vez me dirán, pero espera, si hay cientos de miles de computadoras, ¿qué pasa si yo agarro y modifico, ¿ok?, dentro de mi computadora mi bloque? Bueno, lo que voy a tener es efectivamente un bloque apócrifo. Es como si yo mañana se me ocurriera escribir una Torá y sea la Torá de Andrés. Evidentemente no va a tener aceptación por nadie en el público. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Es que no utilizamos un banco o una unidad central o un banco central para garantizar nuestro dinero, sino que está garantizado por la aceptación de todo el mundo. De la misma forma que si yo mañana, como en el ejemplo que pongo, me pongo a hacer una Torá, no la va a aceptar nadie, sin embargo, la Torá nuestra es la aceptada por todo el mundo. Bien. Ahora, me dirán, ¿cómo hago para que todo este sistema funcione? ¿Por qué va a haber gente en el mundo prendiendo computadoras para procesar este tipo de transacciones? ¿Por qué van a haber cientos de miles de computadoras distribuidas por todo el mundo que están procesando esto? Algunos para usar el sistema, pero hay algo mucho más divertido para hacer con todo esto, y es tratar de generar nuevos bloques, ¿ok? Generando nuevos bloques, uno consigue efectivamente minar un Bitcoin. ¿Y cuál es la ventaja de minar un Bitcoin? La ventaja es que la red nos da un premio. Hay que destinar una cantidad importante de recursos, poner computadoras muy poderosas a minar estos Bitcoin y a tratar de resolver estas ecuaciones difíciles para descubrir un nuevo bloque, y a cambio de eso, aquellos que efectivamente consigan descubrir un nuevo bloque, cada 10 minutos obtienen en la actualidad 12,5 Bitcoins. Aproximadamente, para que se den una idea, un Bitcoin hoy vale $9.500, con lo cual
quien logra resolver un nuevo bloque cada 10 minutos, efectivamente está recibiendo algo así como $100.000. Está interesante el negocio, me dirán. La realidad es que esto se ha expandido tanto que la dificultad de minar los Bitcoin se ha incrementado. El sistema es tan complejo pero tan inteligente a la vez que hace que cuanto más gente esté participando de la red, más difícil se vuelva la resolución del algoritmo que permite crear nuevos bloques. ¿Okay? Ahora, todo esto me dirán, me pone muy, muy nervioso. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el judaísmo? ¿Por qué yo voy a creer en un dinero que está en el éter, distribuido en cientos de miles de computadoras? No puedo ir a una unidad central o un banco central o a un banco establecido a cobrarlo. ¿Por qué voy a poner mi confianza en esto? Bueno, hay múltiples motivos. El primero es que todo esto nace de un white paper, ¿tá?, que fue escrito en la red y apareció de casualidad, o no de casualidad, empezó a rondar por el año 2008, de un tal Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, ¿tá? Hay muchas especulaciones y teorías, pero en el 2008 empezó a circular un white paper, que en las comunidades científicas significa una descripción de un proyecto que explicaba el funcionamiento de todo esto. Ese white paper fue cobrando notoriedad y fue ganando adeptos. ¿Okay? Llegamos al día de hoy donde la criptoeconomía tiene más capitalización de mercado que toda la economía uruguaya y que todo el PBI uruguayo, varias veces. De hecho, la criptoeconomía, si fuera un país, sería algo así como el país número 30, y Uruguay, a nivel del ranking mundial, es como el país, creo que 70 en el mundo en cuanto a PBI. Con lo cual, la criptoeconomía es mucho más valiosa a nivel mundial, o tiene mucho más sustento que toda la economía uruguaya. Ya no es una cosa de unos poquitos. Ya no es algo que se movía en las redes de un autor que ni siquiera sabemos quién es. Y ese white paper que inventó Satoshi Nakamoto y que desencadenó todo lo que les he contado hasta ahora, tiene algunas características, y es que se autorregula y que depende exclusivamente para su uso de la aceptación de las masas. Es decir, estamos frente a una nueva forma de mover el dinero, que va contra todo lo establecido, es decir, no depende ni de una voluntad política, ni de un gobierno central, ni de una institución financiera particular, sino que depende exclusivamente de la voluntad de los participantes, que se autogenera por parte de los participantes y se distribuye de forma igualitaria entre todos los que quieran participar de esta red, o todos los que estén dispuestos a minarlo, y cuya seguridad está basada exclusivamente en la voluntad de las personas. ¿Okay? No hay un ministro de Economía, no hay un presidente de Banco Central que diga voy a devaluar, no voy a devaluar, voy a salir a vender dólares, voy a salir a comprar pesos. Acá es el libre valor del mercado, y las decisiones dependen exclusivamente del mercado. Me dirán, ¿y todo esto y la relación con Shavuot? Bueno, quizás la relación es esa, es cómo a través de
un white paper escrito por alguien que ni siquiera sabemos quién es, que apareció en la red, que ganó adeptos, cuyo primer bloque se llama La Génesis, cuyo valor es intangible, pero sin embargo es completamente omnisapiente porque está toda la información guardada desde su primer transacción y todas van a quedar guardadas, y está dentro de nosotros porque no está centralizado en ningún estamento, sino que cada uno en nuestra computadora o en nuestro teléfono tenemos guardadas la billetera donde podemos tener nuestros bitcoins. Si no les parece algo muy judío, a mí sí, y por eso elegí este tema para hablar de esta noche. Espero no haberlos aburrido, y si los confundí, era el objetivo. Gracias.